como invitados a Lumbreras Carlos y a David, JDRMC en Twitter. Lo importante y que es realmente lo que a mí me interesaba era hablar con vosotros. Tenía muchas ganas de compartir un espacio con vosotros dos, especialmente con David, porque claro, es la primera vez, es el debutante hoy y bueno, pues siempre es grato escuchar una nueva voz del madridismo por Espacio Real Madrid. Así que David, bienvenido. Muchas gracias, Víctor. ¿Eh? Oye, David, mira, yo para hacer este espacio Real Madrid, que lo he llamado Sangre Madridista, pues como te imaginarás, me he empollado un poco el asunto, ¿no? Para no quedar un poco Sí. mal. Y he estado repasando la charla que hicimos con Carlos hace un tiempo, hace aproximadamente, pues ya unos meses, me parece que fue en octubre cuando la hicimos. Y en ella comentaba Carlos, que por cierto, para los que no lo sepan, Carlos es el padre de David. Y bueno, en ella comentaba Carlos que el madridismo de tu padre le viene, digamos, de familia. Y entiendo yo que en tu caso es lo mismo, ¿no, David? Sí, sí, absolutamente. Realmente yo desde bien pequeñito los primeros recuerdos que tengo de fútbol son con él y son con el Madrid. Así que me viene de familia. La verdad que aquí en Madrid, especialmente donde vivimos, es relativamente fácil ser del Madrid porque al final yo en mi colegio prácticamente todos éramos del Madrid, pero algunos más sabía y sí, sí, la verdad es que siempre he sido del Madrid y claro, teniéndolo en casa tan presente, pues ha sido muy fácil. Oye, y él en la conversación decía que él, digamos, en ese momento, Pepe Collins, Javier, había subido o había colgado en su canal de YouTube una distinción entre lo que era un fanático y lo que era un ultra, ¿no? Y bueno, Carlos comentaba de que, bueno, él se identifica con lo que decía Javier en el vídeo, pero también se identificaba con esa, digamos, esa forma de expresar lo que es un fanático. ¿Tú cómo te identificarías, David? ¿Como un fanático o como un ultra? Yo creo que sin duda soy un fanático. Al final creo que la figura del ultra es demasiado radical, pero al final le tengo un amor a este club y un seguimiento tan feroz que sí, por supuesto que soy un fanático. Sí, ¿no? Muy bien. Sí. Oye, Carlos, ¿y tú sigues manteniendo que eres un fanático o ya empiezas a derivar en ultra? Con la edad, yo creo que me he hecho más ultra que antes. Al contrario de lo que debería ser, yo creo que soy más ultra ahora de lo que era hace 20 años, por ejemplo. Esto no sé si es bueno o malo, ¿no? A lo mejor tiene cosas buenas y cosas malas. Sí, bueno, yo creo que sinceramente ser seguidor como lo somos nosotros de un club de fútbol es difícil que alguien no te pueda calificar de fanático en el buen sentido de la palabra, ¿no? Quiero decir que forma parte un poco de nuestra realidad, y en el que depositas ciertas emociones, ¿no? Evidentemente, ya lo hemos comentado otras veces, en la vida las cosas importantes son las cosas importantes, pero después de esas hay una serie de pasiones que tienen que ver con los sentimientos, que en nuestro caso, tanto en el mío como en el suyo, pues tienen que ver con la infancia y que, bueno, si tienes la suerte de que permanecen durante el resto de tu vida, pues la dan color, ¿no? Te hacen feliz en determinados momentos, que es un poco de lo que se trata. Claro, oiga, y os voy a preguntar a los dos, esta pasión, digamos, este amor que tiene, que lleváis por el Madrid, que os acompaña en vuestra vida diaria, ¿os condiciona, digamos, en vuestra agenda social? David. Yo creo que sí, sí, sí. Realmente, al final yo empiezo la semana pensando, vale, ¿en qué momento juega el Madrid? ¿Qué día va a jugar el Madrid? ¿Cómo puedo adaptarme? Y sí, y además todo lo relacionado alrededor del partido del Madrid, pues al final nos reunimos muchos amigos para el partido, puedo pasar una tarde con mi padre, por ejemplo, cuando vamos al estadio. Todo eso hace que el Real Madrid pues al final sea una parte de nuestra vida y el deporte, el fútbol en general. Así que, por supuesto, condiciona mi agenda social y también la de mi padre. Oye, Carlos, y en el caso de tu mujer, ¿cómo lo lleva?
Pues tengo que decir que muy bien. Ella me conoció ya así, quiero decir que no es una cosa, no la tuve engañada, ¿eh? Quiero decir que ella ya me conocía. Me acuerdo que nuestra primera cita ya formal fue después de un partido, ella es de Pamplona, por cierto, y aunque nos conocimos en Madrid, y me acuerdo que nuestra primera cita fue formal ya como, en fin, ya como novios, fue después de aquel famoso partido en el que el Madrid perdió 0-4 con el Osasuna, con un par de goles de un polaco que jugaba en Osasuna, que se llamaba Urban, uno de los partidos más lamentables que he visto al Madrid en el Bernabéu, y justo había quedado después con ella. Y bueno, pues en fin, ella nos conoció y la verdad es que ella ha visto siempre con buenos ojos el que David y yo, pues yo creo que este tipo de aficiones comunes entre padre e hijo, si se orientan correctamente, pues en fin, son una buena cosa para toda la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo que reconocer que ella es muy comprensiva y entiende que en la vida hay una serie de prioridades y que, como tú dices, mi agenda social está condicionada hasta cierto punto. Hombre, vamos a ver, por ejemplo, este sábado pasado que tuve un acontecimiento muy importante de unos amigos, pues me perdí el partido del Celta, pero en fin, tiene que ser algo importante para que nos perdamos el partido, la verdad. Muy bien. Oye, David, tu padre siempre ha sido una persona muy correcta, muy elocuente y, ¿cómo te diré? Es una persona que cuando da gusto escucharla, ¿no? Sobre todo por la forma en que se expresa, es pausado, te digo, es una persona que yo le tengo mucho aprecio, pero también se deja traslucir en algunos de sus tweets esa pasión, ¿no? Hablaba él de corrección. ¿Tú lo has visto en algún momento en el estadio o ahí en el salón de vuestra casa que haya perdido los papeles? Realmente os sorprendería porque yo defino en este ámbito dos situaciones. Una, que es la que vivimos en casa cuando vemos un partido desde casa, que curiosamente yo, a pesar de que soy más joven y pues se presupone que soy más una persona que reacciona más y que se exalta más, curiosamente en casa yo soy una persona que lo vive con mucha tranquilidad y él, por ejemplo, si Benzema falla un gol cantado, se le ve que le llevan los demonios, incluso puede dar algún golpe al suelo. O sea que detrás de esa actitud muy correcta y de, bueno, pues es verdad que da gusto escucharle, también tiene sus momentos en los que le puede llevar la ira viendo un partido. Y por otro lado, es verdad que en el estadio yo me impregno mucho más del ambiente y pues ahí sí que podría incluso decir que soy como un hincha más. Yo salto, grito, pido al árbitro y él sí que, además yo siempre lo tengo sentado un par de filas más adelante, él sí que suele guardar las La formas compostura. y sí, efectivamente. Oye, Carlos, tú decías antes a propósito del vínculo que genera este tema del Madrid, el poder gozar, digamos, de la oportunidad de llevar a tu hijo desde pequeño al estadio, ¿no? Tú me decías que en la anterior charla a la que yo hacía referencia, que tus primeros inicios fueron con tu padre y luego por azares de la vida, bueno, pues eso pasó a un amigo tuyo con su padre. Y llegó el momento de que tu madre, como regalo por haber sacado unas buenas notas, te hizo socio del Madrid. ¿Tú recuerdas el momento en cuanto le diste digamos, ese testigo, ese premio a David y lo hiciste socio? Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Claro, cuando David nació y los primeros años de su vida, el cupo de socio estaba cerrado en el Real Madrid. De hecho, los primeros partidos que yo le llevé era coincidiendo con que mi amigo y compañero de abono, con el que llevo toda la vida yendo al fútbol, pues por el motivo que fuera, él no pudiera ir. Y de hecho sus primeros partidos era porque él no podía ir, por lo que fuera, y yo le llevaba al campo. Pero yo creo que hasta que no pasaron 4 o 5 años en esa situación, hubo un momento que se abrió un cupo especial en el club para hijos o nietos de socios y bueno, pues esa fue la oportunidad en la que lógicamente aproveché para hacer socio a David, socio abonado. En fin, al final conseguimos un abono que no estamos justo uno al lado del otro, pero estamos muy cerca, entramos por la misma puerta. Y bueno, pues sí, me acuerdo perfectamente. De hecho, probablemente él se acordará de su primer, vamos,
esta tarde lo hemos estado comentando, yo creo que él se acuerda de su primer partido en el Bernabéu, que entonces no era socio, tardó como 5 o 6 años en poder ser socio porque en ese momento el cupo estaba cerrado. De hecho, una de las grandes dificultades, esto lo comentaba el otro día alguien en Twitter, ¿no? Ser socio del Real Madrid y poder ir al campo todos los días, pues es un privilegio. Yo realmente lo vivo como tal, es un privilegio que los que lo llevamos haciendo mucho tiempo a veces no lo valoramos, pero no deja de ser un privilegio. Y él, pues, ha tenido esa suerte. Esto es una cosa que se puede discutir, ¿no? Porque, claro, esto, por un lado, el que los familiares o los hijos nietos tengan la posibilidad de ser socios, pues de alguna manera genera un poco una cierta endogamia, que supongo que la gente que por lo que sea no está ahora mismo, no tiene familiares socios y tal y cual, pues realmente no puede disfrutar de ello. Pero bueno, esta es la situación. No sé si se puede hacer mejor. Claro, hay mucha más gente que quiere ser socio del Real Madrid que asientos en el estadio, de tal manera que es difícil de gestionar eso. Pero vamos, sí, me acuerdo perfectamente de cuando fue. Claro. Oye, David, y a ver, cuéntame, cuando tú recibiste ese premio, esa oportunidad, ¿cómo lo viviste? Cuéntame un poco de ello. La verdad es que es algo emocionante, ¿no? Al final yo al Bernabéu he empezado a ir con mucha frecuencia, es decir, a todos los partidos posibles, ya cuando tenía pues 13, 14 años. Hasta entonces, pues, como ha comentado mi padre, pues iba a partidos en los que su amigo no iba. Entonces, bueno, pues yo poco a poco iba entrando al estadio. Y yo creo que fue en 2010, 2011, me hizo socio. Y la verdad es que fue muy emocionante el hecho de que el club te envíe una carta, con tu carnet y te sientas uno más de la familia. La verdad que es muy emocionante y con él es algo que, claro, yo cuando tenía 11 años lo valoras, pero cuando vas cumpliendo años, yo ahora que tengo 23, lo valoras un montón y el privilegio no solo es de ser socio, de poder entrar a ese estadio prácticamente cada fin de semana, eso vamos, yo creo que es el mayor privilegio que tengo como madridista. Seguro que sí, seguro que sí, y yo me congratulo de que tú, como decía antes tu padre, pues seas consciente de ello. Y como consciente eres tú de la etapa que estás viviendo, porque claro, tú eres de los jóvenes que afortunadamente está viviendo las vacas gordas, una etapa dorada. Tu padre no lo vivió, ni yo lo he vivido, pero todos los madridistas somos conscientes de que esta es la segunda etapa dorada, ¿no? Hubo una primera etapa de la que muchos sabemos bastantes cosas, pero todo a base de vídeos, a base de lectura, a base de un poco del boca a boca. Pero tú que eres consciente, ¿cómo estás viviendo esta etapa tan maravillosa, David? La verdad es que es una pasada porque el club desde 2014 es que ha ganado un montón de títulos, Champions seguidas, y al final entras en un círculo en el que empiezas a ganar tanto que no eres muy consciente realmente de la etapa que está viviendo el club. Pero yo le doy muchísimo valor, supongo que menos que el que le dais vosotros, que al final habéis vivido otras épocas de sequía. Y además es que mis recuerdos más conscientes realmente son, pues eso, a partir de 2013, 2012, que yo tenía 13, 12 años, en los que, claro, el club ya empieza a ganar todo. Y lo comentaba el otro día con un amigo y es que realmente estamos muy mal acostumbrados porque esto no es lo normal en un club de fútbol y es a lo que estamos acostumbrados. Y es verdad que mis primeros recuerdos, que lo comentaba hoy con Carlos, mis primeros recuerdos son de algunas eliminaciones que tuvimos alrededor de 2007, 2008, que éramos incapaces de pasar a octavos. Y además me acuerdo precisamente de un partido que jugamos contra la Roma de Totti. Yo no sé si era fase de grupos o era ya octavos, pero me acuerdo que perdimos, no sé si 0-2 o 1-2, y yo me puse a llorar. Y fue un recuerdo que tengo muy presente en la cabeza, a pesar de que hayan pasado casi 14 años, y que me hace recordar que somos unos afortunados porque la época que estamos viviendo es una época histórica. Sí, desde luego, desde luego. Mira, a propósito de lo de las lágrimas, esta tarde, cuando he estado escuchando a tu padre, Carlos,
él recordaba lo que significó para él la séptima, ¿no? Una liberación, como yo algunas veces he mencionado para muchos aficionados, los que vivimos parte de esa travesía de no ganar la Copa de Europa, creíamos que nunca iba a llegar, y él reconocía en esa charla que tuvimos en octubre que cuando bajaba de tu casa camino de Cibeles, que por cierto no pudo llegar, él decía que más de una lágrima se le escapó, Carlos. Entonces, para ti la séptima representó mucho. Pero quiero hacer este recordatorio porque el año pasado vivimos una época, una Champions, probablemente la Champions de nuestras vidas. Y tú la has vivido con tu hijo. Sí, además, bueno, de hecho, es evidentemente el recuerdo de la séptima nunca se borrará. El recuerdo de la final de Lisboa con el Atleti también es muy fuerte, pero yo según va pasando el tiempo, y supongo que según vaya pasando el tiempo lo notaré más, en fin, lo del año pasado es el culmen de cualquier aficionado del fútbol. Yo en ese sentido entiendo a los antimadridistas porque realmente, no, de verdad lo entiendo. Yo me pongo en su lugar y digo, madre del amor hermoso, si esto le pasa al Barcelona, por ejemplo, o incluso al Atlético de Madrid, yo lo hubiera pasado fatal realmente, ¿no? Porque es que ver que lo van a eliminar y van pasando y terminan ganando una Champions, entre comillas, robada, porque no estábamos realmente, aparentemente no estábamos en momento de ganar una Champions. Yo creo que lo del año pasado, probablemente mi hijo lo recordará de otra manera. Yo tengo otros recuerdos y efectivamente estar 30 años sin ganar una Champions, yo además eso claro me pilló toda mi infancia, mi adolescencia, que aquello parecía imposible. La séptima es especial, pero la del año pasado objetivamente es una cosa memorable. Probablemente historia, yo esto se lo he oído, yo creo que lo comenté contigo alguna vez, esto he oído algún comentarista que se dedica a otros deportes y esto es historia del deporte mundial, no solamente del fútbol, ¿eh? O sea, es una epopeya realmente lo del año pasado. Y efectivamente vivimos todos los partidos en el Bernabéu. Este año echamos un poco de menos que, claro, siempre ahora jugamos las idas, no las vueltas. Y claro, la vuelta tiene un componente emocional que no tienen las idas. Y es que aquello, yo cada vez que lo recuerdo, de hecho, tengo que reconocer que en Twitter de vez en cuando veo los repetidos aquellos momentos y es que, en fin, se te pone la piel de gallina, sin ninguna duda. Y efectivamente lo vivimos en el campo en fin, recuerdo las salidas por el vomitorio después de aquellas alegrías. En fin, es una sensación casi de felicidad plena de que el mundo está bien ordenado y va en sentido correcto, ¿no? Que el mundo se está poniendo, se Claro, están claro. alineando los planetas como debe Pero, ser. pero quizás todavía se magnifica más, David, porque lo habéis hecho, digamos, con tu padre. O sea, el componente de estarlo viviendo con tu padre debe de ser una cosa todavía más potente. Te lo comento yo porque yo también soy padre de un joven, ¿no? Tiene 17 años y tengo otro más pequeño de 9. Y en el caso del de 17, que se llama Daniel, yo los he visto estos triunfos por la televisión. Y para mí la séptima, como decía tu padre, fue muy importante, pero yo emocionalmente, esta última Champions, quizás le tengo todavía más cariño porque la viví con mi hijo, ¿sabes? Entonces yo me imagino que debe ser algo parecido contigo, con tu padre, no lo sé, dímelo tú. Sí. Realmente, o sea, yo por suerte he podido vivir un montón de partidos increíbles en el estadio, pero los tres del año pasado, especialmente el partido contra el PSG, porque fue tal el dominio que tuvieron sobre nosotros que yo en algún momento como madridista me sentí un poco ninguneado en general por la opinión pública de la gente de que no daban un duro por nosotros. Y esos tres goles que metimos tan rápido, yo recuerdo, a pesar de que no estoy justo a su lado, recuerdo celebrar esos goles loco, subiéndome al asiento, abrazando a gente que tienes alrededor con la que realmente muchas veces en el Bernabéu ni cruzas una palabra. Y recuerdo mirar hacia adelante y ver a mi padre abrazando a su amigo y es muy emocionante. O sea, al final el fútbol yo creo que trae momentos de emoción muy cortos pero increíblemente intensos que se te quedan realmente grabados en la retina y yo precisamente el partido contra el Paris Saint-Germain tengo alguna imagen de mirar hacia adelante, ver a la gente saltando y ver a mi padre abrazando a su amigo y es muy emocionante, o sea, es increíble realmente.
Sí, sí, yo te entiendo. Carlos, decía antes David, los recuerdos del padre cuando lleva por primera vez a su hijo. Tú, pues, remontémonos a esa etapa, cuando llevabas a tu, digamos, empezabas a darle el testigo a tu hijo de llevarlo al Bernabé, de inculcarle el madridismo. ¿Cómo son esos recuerdos? ¿Cómo te preparabas? ¿Qué es lo que en ti, digamos, albergaba tu sentimiento, tu corazón? ¿Puedes comentarme acerca de ello? Pues mira, sinceramente me acuerdo que la primera vez que lo llevé, yo creo que tenía como 6 años. Bueno, por supuesto, yo creo que tú tenía mucha más emoción que él, porque yo creo que él todavía en ese momento no, en fin, sabía, en fin, era del Madrid, veíamos partidos, tal, pero en fin, un niño de 6 años todavía no es muy consciente de qué va esto, ¿no? De qué va esto en general. Y me Sí, acuerdo que yo siempre recuerdo esos primeros partidos que eran mucho más emocionantes para mí que para él. Esa es un poco la sensación. Me acuerdo que además si se sentaba en el asiento de al lado no veía bien claro, había gente delante y él era muy pequeño, entonces tenía que ponerle en mi asiento para que pudiera ver bien. Yo creo que eso también le cansaba y siempre tuve la sensación de decir, bueno, realmente me estoy dando el capricho de traer a mi hijo más bien por mí que por él. Otra cosa es cuando ya fue más mayor, pero sí, yo tengo esa sensación de tener mucha más emoción yo que la que él podía tener en ese momento y en el fondo era una especie de placer egoísta, ¿no? sí, sí, Estaba yo más que él, casi con total seguridad, ¿no? sí, seguramente, seguramente. A mí me pasa un poco algo parecido porque yo recuerdo que cuando era más pequeño mi hijo, él se sentaba a ver los partidos de fútbol conmigo. Ahora ya es muy difícil, como no sea la Champions, que lo logre sentar a un lado y a veces echo de menos a aquel tiempo. Oye, David, así que yo en la medida de lo posible, mi recomendación es que disfrutes mientras puedas el poder estar con tu padre, ojalá sean muchísimos años, porque créeme que estos momentos, yo creo que para los padres, para nosotros los padres, son una cosa muy, muy gratificante, muy gratificante. En fin, bueno, una cosa que te quería preguntar, David, tú antes hablabas de cuando te reúnes con tus amigos. ¿Cómo es esas reuniones con tus amigos? ¿Cómo se ve el madridismo entre los jóvenes? Pues yo creo que hay que definir dos corrientes de madridismo sin definir, o sea, dejar claro que una es mejor que la otra porque a mí me parecen igual de correctas. Hay una vertiente un poco más que nosotros llamamos de postureo. Al final el Madrid es que es casi un movimiento social que mueve mucha gente y yo tengo muchos amigos madridistas que se vienen como madridistas, pero que tampoco saben muy bien quién juega en el club, les gusta el club porque se reflejan en sus valores, pero no siguen mucho el fútbol como tal. Y luego tengo un grupo más reducido de amigos con el que yo hablo mucho de fútbol, que aparte de madridistas les gusta mucho el fútbol. También tienen Twitter como yo y les interesan mucho pues, esos aspectos tácticos que comentamos a lo largo de los partidos. Y a mí realmente el Madrid me ha generado muchas amistades. He conocido a gente en mi colegio, en mi instituto con el que he compartido esa pasión. Además, muchas veces, bueno, muchas, no, realmente son escasas veces en las que mi padre no puede ir, pues aprovecho siempre para invitar a algún amigo que sé que valora inmensamente la oportunidad de poder entrar. Y la verdad es que el Madrid, yo siempre le tengo ese recuerdo muy presente de vivirlo también con mis amigos, porque al final pues es muy emocionante todas estas Champions que hemos vivido, además estas últimas, que es cuando ya he empezado a ir a Cibeles con ellos y a vivir ese movimiento social en las calles con ellos, es muy emocionante también vivirlo con los amigos. Sí, sí, tú decías, Carlos, que tú, digamos, llevas muchísimo tiempo con tu amigo, que por cierto nunca me has dicho su nombre, o si me lo has dicho, no lo recuerdo, Carlos. ¿Cuál Se es? llama Antonio, se llama Antonio. Se llama Antonio. Antonio. Eso, con Antonio llevas mucho tiempo y has vivido N número de batallas, como quien dice. Pero remontándome a ese tema de las batallas, así como a nosotros nos daban la chapa nuestros mayores, ¿tú le dabas también la chapa a David con el pasado del Madrid?
Sí, es que no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo, porque cuando ya he sido consciente hemos empezado a ganar de todo, ¿no? O sea, que realmente, más bien, te tendría que decir, de hecho, se lo digo, oye, que qué suerte estás teniendo, que yo tuve una infancia más dura que la tuya, la verdad, en este sentido, ¿no? Claramente. Porque, claro, yo la época esta de las 6 Copas de Europa, pues no la viví, no la viví. Por lo tanto, viví la travesía del desierto de los 70, de los 80, creo que esto te lo comenté yo. Claro, Sí. la quinta del buitre fue muy importante para mí y aquella semifinal con el PSV, bueno, que es el peor recuerdo que yo tengo en un campo de fútbol, vamos, en un campo de fútbol, en un partido de fútbol, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, realmente es que no le he podido dar la chapa y, de hecho, no le suelo dar mucho. De vez en cuando le hablo a algún jugador histórico, pero es que realmente, objetivamente, en los últimos 10 o 15 años por aquí han pasado jugadores incomparables, ¿eh? Quiero decir, yo Sí. tengo mis ídolos de juventud, pero reconozco que ahora mismo las plantillas del Madrid en general tienen mejores jugadores que las que había cuando yo era pequeño. O sea, la verdad. O sea, que Sí, sí. no le doy mucho la chapa. Claro. Oye, David, y así como decía tu padre que él vivió la quinta del buitre y digamos, lo marcó, ¿a ti cuál es el equipo que te ha marcado, con el que tú, digamos, crees que te vas a identificar, pues probablemente el resto de tu vida? Hombre, yo creo que estoy seguro de que 15 años realmente me acordaré pues, de la CKM, ese Casemiro, Kroos, Modric, probablemente de Cristiano, bueno, lógicamente de Cristiano, Sergio Ramos y Marcelo probablemente, ese equipo de 2014, 2015, 2016 y algún año más, realmente será la que tenga muy en mente. Pero el primer equipo del Madrid, de la primera plantilla que yo recuerdo sentirme extremadamente orgulloso y ver que era una plantilla tremenda, fue la de 2012 de Mourinho, que yo creo que me atrevería a decir incluso que ese año fuimos el mejor equipo de Europa con bastante diferencia. Y además, esa temporada le tengo especial cariño porque recuerdo que el partido que jugamos contra el Barcelona en el Camp Nou y la semifinal de vuelta contra el Bayern de Múnich, me perdí ambos partidos porque estaba de viaje en Irlanda con el colegio. Y claro, yo por esa época pues no tenía un móvil con conexión a internet y viví esas noches con una tensión tremenda, despertándome al día siguiente y preguntándole a la familia con la que estaba viviendo esos días cómo habíamos quedado. Y claro, yo ahí eran los primeros años en los que empezaba a entender un poco de fútbol y sentí una rabia tremenda porque creía que ese equipo de verdad era un equipo, era el primer equipo que nos podía hacer ser los reyes de Europa desde que yo tenía conciencia, o sea, unos años antes. Sí, sí, yo creo que como tú dices, ese equipo, el equipo de la Liga de los Récords, probablemente fue digamos, la base que creó, digamos, este ciclo ganador. Recordando otra vez la charla que tuve con Carlos en octubre, él hablaba de, bueno, pues de que en 2009, cuando volvió Florentino, pues regresó, digamos, con un proyecto que ha sido muy importante y que hasta la fecha pues se sigue manteniendo, ¿no? Un poco cada vez ha ido puliendo más los detalles y todo esto, Carlos. Y claro, pero aquel equipo, para llegar, digamos, a donde estamos, tuvimos que caer derrotados. Nosotros vivimos, como tú dices, la noche triste de Eindhoven, pero David vivió la noche del Bayern en el Bernabéu y sobre todo la del Dortmund. Sí, sin duda, sin duda. La noche del Bayern en el Bernabéu, que yo sí la viví en directo, efectivamente David no estaba fuera de España, y esa noche fue muy triste porque realmente éramos el mejor equipo de Europa con diferencia. O sea, aquel partido fue una pena y, bueno, pues se demostraba de nuevo que lo difícil que era ganar una Champions, ¿no? Ahora, mirándolo en retrospectiva, claro, es que en ese momento nos enfrentábamos a un gran Barcelona y a Negreira. O sea, que realmente, en fin, aquellos triunfos tuvieron un mérito enorme porque no era nada fácil, ¿no? Estaba clarísimo que tenías que hacerlo todo perfecto. En concreto, aquella semifinal del Bayern de Múnich fuimos superiores en los dos partidos y a mí siempre me queda el regusto de que en fin, tuvimos una serie de fallos que nos costaron la eliminatoria. La Champions es una competición dificilísima en la que hay que dominar todos los registros, los futbolísticos y los emocionales, y probablemente aquel equipo, incluso aquel entrenador, todavía no dominaba bien
no dominaba tan bien como posteriormente todos los registros, sobre todo los emocionales. De hecho, yo creo que como fútbol, pocas veces he disfrutado yo más de un equipo de fútbol como aquel. Yo creo que incluso jugaba mejor que algunos otros que han ganado la Champions, en mi opinión. Sí, yo honestamente creo que ese equipo, el de la Liga de los Récords y el del el Zidane del doblete, digamos, de la Sí, duodécima y esa liga, a mí me parece que son los dos mejores Madrid que yo he visto sí. desde mi óptica, ¿no? Probablemente ha habido otros, pero a mí recuerdo, o al menos me han dejado marcado esos dos conjuntos. Oye, David, y a ti, que has vivido esta etapa, ¿cuál es el jugador digamos, que a ti, con el que sientes así como tu padre me hablaba de Mitchell, ¿cuál es el tuyo? Pues mira, te voy a dar dos jugadores. Lógicamente, con Cristiano yo creo que cualquier madridista se siente súper identificado, porque además yo creo que reflejaba esos valores de lucha y de querer ser el mejor que tienen también, que encarna también el Real Madrid. Pero yo, sin duda, con el jugador que más me he visto reflejado es con Luka Modric. De hecho, yo de Luka Modric creo que tengo 2 o 3 camisetas incluso. Siempre me he visto muy reflejado porque yo cuando jugaba al fútbol he jugado en muchas posiciones, pero la posición en la que más he disfrutado es ese centrocampista que va de área a área, pero es creativo, que además no es muy dominante físicamente, pero que siempre sabe estar bien colocado, que tiene magia en los pies. Y yo, sin duda, esta época es el futbolista al que recuerdo. Y de la época previa, sin duda, el futbolista que más me ha gustado y que me dio muchísima pena que se fuese del Madrid y que, por otro lado, tirase su carrera futbolística a la basura, era Mesut Özil. Mesut Özil, además, fue de la época en la que yo empecé a estar muy enganchado al Madrid. Mesut Özil, durante esa temporada 2012, a mí me pareció quizá el segundo o tercer mejor jugador del mundo y me atrevería a decir del Madrid posiblemente el mejor. A mí era un jugador con una elegancia, con una velocidad, con un toque. Me fascinaba verle en el campo. Era un jugador que me encantaba. Sí, yo coincido bastante contigo, David. De hecho, se habla mucho del viudismo en Twitter Real Madrid. Seguramente tú lo habrás escuchado el término. Y Sí. yo recuerdo que cuando se fue Mesut Özil, de las pocas veces que me he quejado yo de una marcha y de que no se hiciera más por retenerle, fue de Mesut Özil, porque al igual que tú, me parecía un estupendo jugador y lamentablemente, y también coincido contigo, su carrera se fue al traste porque también es verdad que marcharse del Madrid es prácticamente un bajón tan grande que es inevitable, ¿no? Es inevitable. Oye, Carlos, antes de pasar a otra cosa, me gustaría comentarte un tema que yo creo que viene a colación de esto. Hablábamos antes en la charla anterior de Mbappé y de Haaland y todo. Y entonces, ¿tú has cambiado mucho tu opinión acerca de ambos jugadores? En aquel momento me decías de que Mbappé no lo querrías ver ni en pintura el próximo año, es decir, el que viene, pero que de Haaland sí que consideras que tiene que venir. ¿Has cambiado mucho tu opinión? No ha cambiado mucho, yo, sinceramente. Quiero decir que Mbappé, si hacemos un análisis futbolístico de los dos, yo creo que en fin, hay gente que dice que Mbappé es un jugador más completo. Bueno, no sé, yo creo que Haaland en la estructura actual del Real Madrid y con los jugadores que tenemos encaja mejor que Mbappé. Yo sigo viendo muy difícil encajar a Vinicius y Mbappé. En fin, esto es como todo. Si viene, pues oye, encantado y nos olvidaremos de lo que ha pasado y intentaremos encajarlo, pero a mí me parece que un jugador como Haaland tiene un encaje mucho más fácil en la estructura que parece que el Madrid está montando que Mbappé. Aparte, esto desde el punto de vista futbolístico, aparte de los temas sentimentales y afectivos que a mí me importan. Quiero decir, yo creo que lo que pasó el año pasado a una semana de una final de Champions es algo que a mí me va a resultar muy difícil perdonarle a Mbappé. A mí me parece una traición, una manera de hacer las cosas. Quiero decir, yo entiendo que uno pueda, no, oye, mira, que no voy al Madrid, que me pagan más aquí, punto. Pero la manera en la que se hizo dejó al club al pie de los caballos y gracias a Dios que ganamos la Champions, porque el veranito que hubiéramos pasado sin Mbappé y habiendo perdido la final de Champions, con la sensación de debilidad en la que dejó al club y a su junta directiva,
hubiera sido difícil de sobrellevar. Pero incluso desde el punto de vista futbolístico, a mí Haaland, que sí, a lo mejor efectivamente pues no tiene algunos detalles estéticos que Mbappé tiene, pero me parece un delantero centro absolutamente dominante. Me parece, el chico me cae bien, me parece que es un profesional y me parece que nos vendría de miedo, porque yo creo que lo que todos tenemos claro es que la persona que hay que sustituir es a Benzema y que Vinicius es una estrella mundial ya y juega en el mismo sitio que Mbappé. Esta es un poco mi opinión en este momento. Claro. Oye, David, una cosa en la que tú y tu padre también coincidís es en el tema de Rodrigo. Pero yo escuchando, repasando lo que me decía Carlos, él en la conversación de octubre no tenía esa opinión tan digamos, no negativa de Rodrigo, pero como que le daba más valor a Rodrigo. Sin embargo, tú insistes, David, que Rodrigo necesita subir el nivel. Sí, yo creo que Rodrigo es un futbolista especial. Tiene unas características técnicas inigualables, realmente. Es un jugador, además, muy estético, que lleva la pelota siempre cosida al pie, que tiene desborde. Lo que siempre me ha faltado en Rodrigo, y además creo que últimamente, en los últimos mes y medio, incluso esta temporada lo ha mejorado, es tener actitud Real Madrid. Es tener una actitud Real Madrid que además, si mira a la otra banda, la va a ver, y es Vinicius. Yo creo que ese es el salto que le falta. Yo tengo muchas veces la sensación de que es un futbolista que no se cree realmente lo que tiene, porque tiene un potencial enorme. Y al final, para un extremo o delantero, porque realmente él no es un extremo derecho, para un delantero del Real Madrid que disputa los minutos que disputa él, hay que exigirle números. Hay que exigirle números y creo que no tiene unos números para ser un delantero titular indiscutible. Además, con Rodrigo siempre tengo la sensación de que empieza a hacer un par de partidos buenos, rinde bien, se gana la titularidad. No sé si se acomoda o es un chico, bueno, todavía es joven, pero empieza a bajar el nivel y vuelve a la misma dinámica de entrar en el banquillo. Entonces es un futbolista que me gusta mucho y que creo que tiene mucho potencial, pero al que hay que exigirle un poco más. Es cierto que es joven, pero yo creo que esta es su tercera o cuarta temporada aquí y creo que hay que exigirle. Si este chico quiere ser titular y el Madrid quiere apostar por él como titular en la delantera del Madrid, es un chico que tiene que aportar más y generar más. Oye, Carlos, a este paso David te va a quitar el puesto, macho. No, sí, efectivamente. De hecho, como no le oigo así a través de esto, me está impresionando, sí, realmente sí. Oye, Está aprovechando el carné, por lo menos lo que pago del abono lo está aprovechando. oye, Carlos, a propósito de esto que está contando David, y un poco por eso, pues, tú conoces seguramente a sus amigos, y tú cómo ves, por ejemplo, ahora has tenido una oportunidad, pero en general vosotros tenéis conversaciones de fútbol. ¿Cómo lo ves a él? Así como yo te digo otras veces que tú ves muy bien el fútbol, que tú lees, entiendes y todo eso, ¿tú qué opinas de David? No, vamos, quiero decir, evidentemente soy su padre y no soy imparcial, eso está clarísimo. Claro. Soy parcial, pero no, hombre, yo creo que él ha visto mucho fútbol, le gusta el fútbol, quiero decir, esto él lo ha comentado antes, una cosa es ser aficionado al Real Madrid y bueno, pues vale, pues eres madridista y otra cosa es que además de aficionado al Real Madrid te gusta el fútbol, nosotros vemos partidos juntos en la televisión que no son del Real Madrid y los vemos con interés, hombre, no igual que los del Real Madrid, lógicamente, pero los vemos y hablamos de fútbol y discutimos de fútbol y cuando salimos del Bernabéu pues comentamos pues tal o cual o estilo otro y él tiene ya sus ideas propias, lógicamente no siempre estamos de acuerdo, pero bueno, en fin, yo creo que él es un aficionado al fútbol, un poco lo que hablábamos en la última intervención, ¿no? Realmente el fútbol para los que nos gusta es un hobby importante, aparte de una pasión, es un hobby importante. Yo no es que me vea, yo qué sé, los últimos de la liga inglesa, ni un Cádiz Getafe, pero en fin, hay otros partidos que sí que los vemos juntos y los comentamos y vamos un poco más allá de simplemente si este gana o no gana. Oye, tampoco caemos un poco en la cosa esta ya patológica que para mi gusto tiene mucha gente de las rayas y los círculos y la sofisticación hasta extremos rayanos. A mí me recuerda un poco a aquellos que van a ver una película de estas intelectualoides
en fin, sacan más conclusiones que las que sacaba el propio director, ¿no? O sea, que el propio director le lo que han sacado de la película y yo creo que el director dice, oye, yo no había caído en eso. Pues a veces me da un poco la impresión de que, en fin, hay una corriente, sobre todo en Twitter, un poco... El panenquita, ¿no? El panenquita de turno, en fin, nosotros no llegamos a eso, pero bueno, sí comentamos los partidos y él evidentemente tiene criterio y a veces me sorprende, lo digo me sorprende, aunque no debería, pero me sorprende porque en algunas cosas veo que al final tiene razón él y no la tenía yo, ¿eh? O sea, con algunos jugadores, por ejemplo, ha tenido el razón más que yo con respecto a lo que iban a hacer en el Madrid. Oye, David, Con lo digo estamos de acuerdo, con lo digo estamos de acuerdo. Con lo digo estamos de acuerdo. A los dos nos gusta mucho, pero creemos que todavía no ha dado el clic que tiene que dar y que ese clic depende más de él, de su determinación, que de sus características como futbolista. O sea, esa es un poco la sensación que tenemos los dos. Que si tuviera ese punto de determinación que tiene, por ejemplo, Vinicius y Camavinga, por ejemplo, por otro chico joven, esa sensación de esto lo voy a hacer porque soy muy bueno y esto es mío, esto a Rodrigo de vez en todavía no se le ve con continuidad. Muy bien. Oye, David, y él, cuando antes decía tu padre, no siempre estamos de acuerdo. ¿Cómo es no estar de acuerdo con tu padre? A mí me resulta interesante saberlo. Pues es difícil porque, claro, él ha visto mucho fútbol. Yo, en comparación a lo que ha podido ver él, pues he visto 10 minutos. Pero bueno, no, la verdad es que es una persona que acepta cualquier punto de vista. Y además yo siempre soy ahí el típico hijo que cuando ha tenido razón en algo se lo ha recordado. Se lo ha recordado entre risas, pero sí. Pero bueno, sí, lo llevamos bien. En general, claro, siendo yo su hijo, pues es normal que tengamos opiniones parecidas, pero cuando Sí. tenemos alguna opinión diferente, pues se expone y aunque le cueste, hay veces que acaba cediendo con mi punto de vista. Muy bien, muy bien. Oye, estaréis de acuerdo que vosotros que sois madridistas, que vivís en Madrid, pues tenéis en vuestro entorno seguramente, no sé si familia o incluso amigos de otros equipos, probablemente del Atlético de Madrid. ¿Cómo lleváis en concreto el tema de los derbis? Por ejemplo, tú, Carlos, cuando os reunís en familia, ¿hay atléticos en vuestra familia? Sí, bueno, de hecho una parte de mi familia es del Atleti, quiero decir, son generaciones del Atleti. Sí, ¿y Y cómo lo lleváis? luego algunos de mis íntimos amigos son del Atleti. Hombre, vamos a ver, yo en general no soy toca huevos, la verdad. En este tipo de cosas yo sé que si me lo hicieran a mí me dolería. Quiero decir que yo, mis amigos del Atleti, en las dos finales que les ganamos de la Champions, no les mando WhatsApp, en fin, haciendo, en fin, No te mofa. regodeas. No me regodeo, no me regodeo y lo digo sinceramente, porque si me lo hicieran a mí me dolería. O sea, quiero decir, yo, alguno de ellos que sé que son muy del Atleti, ¿vale? Pues es que es muy duro. Quiero decir, yo me imagino llevar en tus espaldas haber perdido dos finales de Champions con tus vecinos. Esto es muy duro, ¿no? Cuando además no has ganado ninguna, o sea que para ti sería una cosa histórica y encima además como las perdieron. Quiero decir, una en el minuto 93 cuando ya está sacando el champán y la otra por penaltis, o sea que fue una manera dura de perder. Hombre, en general en Madrid, digamos que la proporción, yo qué sé, pues será 65-35, pero en fin, hay mucha gente del Atleti. Y en general, como se demostró, por cierto, en las dos finales, las relaciones son buenas. Quiero decir, evidentemente hay una panda de descerebrados, sobre todo en el Atleti, pero en fin, en los dos sitios hay descerebrados, pero son una minoría y efectivamente pasa lo que tú dices, que en las mismas familias hay gente de un equipo y del otro. Y bueno, pues allí se demostró tanto en Milán como en Lisboa que se comparte, va todo el mundo y es que, pues eso, que en el mismo viaje puede ir amigos de un club y del otro. Y yo particularmente soy respetuoso, pero sinceramente en el fondo es un poco egoísta, porque es que a mí me dolería, en determinado momento me dolería mucho que me lo hicieran. No es una simple generosidad o buena educación, ¿eh? Es que yo sé Ya, que ya. este tema, cuando le echas pasión y en determinados momentos es un tema delicado que le puedes hacer, en fin, puedes hacerle un poco de daño a la persona. Sí, sí, A la te otra persona. entiendo, te entiendo, te entiendo. Oye, David, tú viviste, digamos, tu primera Champions es la de Lisboa, ¿no?
Sí. Me refiero ya de forma muy, muy, muy consciente. Todos sabemos cómo terminó, pero tú dime los minutos previos, ¿cómo te encontrabas? Pensando en todos esos amigos atléticos que sabías que a la pronta que llegara el lunes te los ibas a encontrar. ¿Qué pensabas en esos momentos? Mira, yo te reconozco que lo que estaba planeando era cómo no ir el lunes al colegio. O sea, lo tenía muy claro. Yo el lunes no me iba a plantar en el colegio, a aguantar a los 5 o 6 de turno, reírse en mi cara, porque además sé que lo iban a hacer. Y fue duro. Yo, siendo sincero, no confié en ningún momento que fuésemos a ganar esa final. Además que todas las circunstancias en el partido se estaban dando para que acabásemos palmando, porque es típico partido que el Madrid iba a perder y típico partido durante ese año que el Atlético iba a ganar. Y, y fue duro, pero es que el fútbol es así, de repente en un segundo la situación cambia totalmente. Y yo recuerdo en los momentos previos al gol de Sergio Ramos, que también tenía ese pensamiento de decir, pues que se van a reír en mi cara y claro, cuando eres más mayor, pues es algo muy fácil de sobrellevar, o más fácil por lo menos. Pero claro, cuando tienes 14 años te afectan mucho las cosas que te digan y en ese momento era duro. Pero la verdad es que cuando metió Sergio Ramos, yo sabía, tenía clarísimo que íbamos a ganar. Y al igual que él, en ningún momento pensé, pues yo el lunes cuando, y eso que tenía 14 años solo, en ningún momento pensé, oye, pues el lunes cuando llegue al colegio me voy a reír de los atléticos. La verdad que no. No es algo, nunca me ha gustado hacerlo. Es verdad que cuando ha pasado el tiempo, pues alguna vez, alguna coñita con algún amigo de, tal, ¿qué tal en Milán? No sé qué. Pero nunca he caído en esas cosas de regocijarme ni nada. La verdad que nunca me ha gustado. Ya, ya, ya. Y con respecto a los culés, por ejemplo, ahora que tenemos, como decía antes Carlos, el tema de Negreira, que eso ya lo hemos comentado tú y yo, Carlos, en otros espacios, bueno, que no hay que dejar pasar oportunidad de comentarlo con nuestro entorno. Pero, ¿cómo seguís llevando este tema, por ejemplo, más en familia, si es que hay familiares que son culés? No tenemos, no. Yo tengo, probablemente, culés a mi alrededor, cercanos no tengo. Profesionalmente tengo amigos en Barcelona, muchos colegas en Sí, Barcelona, sí. y ellos sí que son, evidentemente son culés, pero bueno, los veo por motivos profesionales habitualmente. Pero en nuestro entorno cercano, yo al menos, no sé si David tiene algún amigo en el colegio, pero vamos a la universidad ahora. Pero yo particularmente en mi círculo cercano, familiar, de amigos cercanos, no tengo ningún amigo del Barça, la verdad. Dicho lo cual, si lo tuviera, vamos, de hecho con mis colegas catalanes lo de Negreira no lo paso. Quiero decir, que evidentemente a mí ya me pueden contar su vida, que a cualquier comentario sobre el Barcelona, yo lo primero que saco, digo, hombre, claro, comprando al vicepresidente de los árbitros durante 17 años, todo es más fácil. Messi parece mejor, Iniesta es un crack y todo es mucho más sencillo, ¿no? Esto es así, ¿no? No sé si David tiene algún amigo cercano culé, la verdad. David. Yo tenía bastantes amigos culés a mi alrededor, sobre todo en mi época en el instituto. Ahora tengo alguno más, pero ahí sí que reconozco que no, con este tema no tengo ninguna piedad, ninguna. Sobre todo no por el hecho, bueno, sobre todo por el hecho de haber estado pagando a este señor tantísimos años y que desde Barcelona esto parezca algo como normal. No hay nada grave. 7,5 millones por unos informes escritos que te redactaría mi yo de 7 años. Pero sobre todo por esa sensación de que desde Barcelona siempre han mandado el mensaje de que son ejemplares, de que son, de que son lo más grande que existe, de que están por encima de todos, del bien, del mal, y que en Barcelona todo se hace bien y Leo Messi es el mejor. Todo este mensaje, yo creo que el tema Negreira lo ha manchado completamente y es algo que, además, en Europa, porque si la gente lee un poco de prensa internacional, tiene la misma sensación que nosotros, que es un cachondeo. En el fondo estoy contento porque el mensaje este que envía el club ahora mismo se lo creen ellos y yo efectivamente, yo cuando coincido con algún barcelonista en mi círculo, me río y se lo hago saber rápido.
Muy bien, muy bien. Oye, esto para los dos. Antes decíamos de lo que significa el Madrid en nuestras vidas, lo que nos condiciona, digamos, nuestra agenda social, e incluso pues a veces en familia, el poder comentar determinadas cosas cuando pues a lo mejor le hemos ganado al equipo rival. Y tú me tocabas el tema de tu mujer, Carlos. Ella es de Pamplona, no sé si es de los Asuna. ¿Es de los Asuna? A ella el fútbol le importa nada, absolutamente. Nada, Ni le gusta nada el menos. fútbol, ni tiene ningún interés, y simplemente como nos quiere, más a su hijo que a mí, lógicamente, pero en fin, nos quiere a los dos, nos quiere a los dos, ella se alegra por nosotros, pero realmente le importa un rabo en el fútbol. Esta es la realidad. Yo la conocí ya así, o sea que tampoco es ninguna sorpresa. Y en ningún momento ella ha intentado esto de, bueno, pues voy a intentar aficionarme. Y por otro lado, si te soy sincero, pues oye, me parece bien. Quiero decir, si a ella no le gusta, pues no le gusta. Y ya está, punto. Simplemente en el seno de una vida en común, pues ella acepta que esta es una de mis pasiones, igual que ella tiene otras. Unas comparto con ella y otras no. Pero tengo que decir que en ese sentido siempre ha sido muy respetuosa y de alguna manera afectivamente nos acompaña, pero en fin, hombre, por ejemplo, las finales de Champions, nosotros por motivos fundamentalmente profesionales nunca he ido a una final de Champions porque siempre me coinciden con una época en la que me es muy difícil viajar a una final, pero siempre tenemos una rutina con mi amigo Antonio y su familia y nosotros, nos juntamos todos y vemos la final todos juntos y en ese tipo de partidos sí que va y por supuesto se alegra con nosotros y tal. Pero vamos, en un partido normal de liga ya está haciendo otras cosas y por supuesto cuando vamos al campo nosotros vamos nosotros dos solos y ya está, ¿no? Yo creo que vamos a estar, no sé la que tiene David como hijo. Sí, oye, David, ¿tú digamos, opinión tienes con respecto a cómo lo vive tu madre, con respecto a vosotros, contigo? ¿Alguna vez cuando eras más pequeño te consolaba, por ejemplo, cuando el Madrid pues palmaba? No sé. La verdad es que la sensación es muy parecida. Em, no recuerdo tanto que ella me haya consolado en algún momento, porque al final lo bueno de que mi padre tenga la misma afición que yo y lo viva igual que yo es que nos consolamos entre nosotros. Pero la verdad es que siempre ha sido súper respetuosa con esto, aunque a ella no le apasionase o no le gustase el fútbol. Y además tengo que añadir que es difícil gestionarnos. Quiero decir, no solo somos madridistas, que vemos mucho fútbol, es que sábado domingo en la televisión se ve fútbol. Como entre semana ya Champions, martes, miércoles y jueves hay fútbol. Y ella siempre ha sido muy respetuosa con nosotros, siempre ha entendido que esa era nuestra pasión y que nos encanta ver fútbol y yo se lo agradezco enormemente, la verdad. Muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que el caso de mi mujer es sevillista, entonces lo cierto es que cada vez es menos aficionada al fútbol porque en casa pues a veces yo acaparo demasiado la televisión para ver el fútbol. Y ella me dice, yo estoy deseando que termine la Liga, la Champions y la Europa League, dice, porque ya no quiero saber más de fútbol. Y tampoco quiere saber de Twitter Real Madrid. Y a eso os iba a preguntar. Antes, Carlos, decías que tú a lo largo de estos últimos años, incluso supongo que desde que te has hecho Twitter Real Madrid o te abriste tu cuenta de Twitter, pues te has hecho, digamos, como más pasional con respecto al Real Madrid. Esto también le ha ocurrido a David que él es más reciente, me refiero, él es más joven, las redes sociales prácticamente es el pan nuestro de cada día de los jóvenes. ¿A ti también te ha convertido en más pasional las redes sociales? David. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Al final, en las redes sociales es un poco el lugar en el que nos vemos todos, porque físicamente pues es imposible y multiplica por 10 tus sensaciones. Y a mí la verdad es que las redes sociales en este tema son un poco un arma de doble filo desde mi punto de vista, porque hay gente que yo creo que lo gestiona bien y lo vive las emociones de Twitter, de Instagram, de estas redes sociales en relación al fútbol. Y hay otra gente que no lo gestiona bien y es un ámbito de Twitter en general que no me gusta mucho, que es el del insulto, el del menosprecio, además el anonimato en esto te cubre mucho.
y es una parte que intento no entrar e intento estar lejos porque no me gusta. Pero sí, por supuesto que Twitter, a mí además Twitter Madrid es una agrupación, por decirlo de alguna forma, que me encanta porque me río, es súper entretenido y por supuesto ha magnificado nuestras reacciones, nuestra emoción. A mí me gusta mucho, la verdad. Y tú, Carlos, hombre, tú cada vez eres una persona que te mueves más, digo, desde que yo te conocí por primera vez hace ya un tiempo, y bueno, pues ahora eres colaborador asiduo de Espacio Real Madrid, y de cierta manera, digamos, hay mucha más gente que tiene la posibilidad de conocerte, y esto todo es gracias a Twitter, ¿no? Ahí en Twitter Real Madrid en concreto. Sí, sí, bueno, realmente, vamos a ver, como tú bien sabes, yo tengo un contrato en exclusiva con Espacio Real Madrid. Hombre, tú tienes una cláusula de rescisión, claro. No, vamos a ver. Yo en este sentido, de hecho, alguna vez lo he comentado con la gente, ¿no? Porque Twitter tiene fama, probablemente bien ganada, de generar bastante toxicidad. Y, en fin, yo creo que igual que casi todas las redes sociales, ¿no? Como ha dicho David, el anonimato pues hace que lo que dirías en un bar entre amigos lo digas ante miles y miles de personas, e incluso lo que no dirías en un bar entre tus amigos porque te daría vergüenza, eres capaz de decirlo o hay gente capaz de decirlo en Twitter, ¿no? Entonces se genera mucha toxicidad. Pero dicho esto, yo creo que probablemente tú tienes la misma sensación. Yo creo que si gestionas bien a las personas que sigues y no te metes en esos tipos de discusiones tóxicas que no llevan a ningún sitio, bueno, yo en Twitter me lo paso bien. Hay gente con la que me interacciono fenomenal, con la que intercambio ideas y bueno, hombre, dedico el tiempo que puedo. Hay veces que le puedo dedicar más tiempo, hay temporadas que le puedo dedicar muy poco tiempo y yo estoy contento. O sea que realmente no tengo la sensación que tiene otra gente de decir, no, porque es que el ambiente de toxicidad de Twitter. Yo no tengo esas. Hombre, evidentemente idiotas hay y alguna vez me cruzo con algún idiota impresentable. De hecho, he bloqueado muy poca gente, yo creo que 3 o 4 personas en todos estos años. Y en general, yo creo que intento quedarme con lo bueno. Y lo bueno, pues es un entretenimiento que tienes razón en que magnifica tus sensaciones. O sea, que es cierto que yo a veces entro en Twitter un poco relajado, digamos, entre comillas, bueno, a ver qué se comente, tal igual, y leo 3 o 4 comentarios que me enervan y a partir de ahí yo mismo me noto y digo, bueno, pues ya, en fin, está claro que esto me está poniendo nervioso, me está incomodando algún comentario que leo, alguna opinión que leo que me parece, bueno, ahora con el caso Negreira, en fin, hay veces que me pongo malo, porque es que me parece tan hipócrita todo lo que leo, tan cínico, que me saca de mis casillas, pero bueno, intento controlarme y en general, con las personas que más interacciono de Twitter Real Madrid, pues me siento cómodo, me parecen personas inteligentes, interesantes, que tienen la misma pasión que yo por el fútbol y el Real Madrid, y no tengo en general problemas. Me parece que como todo en la vida, pues depende cómo lo uses, puede ser bueno o puede ser malo. Claro, claro. Muy bien, pues ya vamos terminando este espacio Real Madrid porque, como os decía en el chat privado, pues no es plan de abusar de vuestra generosidad y también porque también me imagino que tendréis cosas que hacer mañana, como la mayoría de la gente honorable que sois vosotros, ¿no? David, antes de terminar, yo sé que tú nos escuchas habitualmente, o al menos y lo intentas escuchar de cuando en cuando nuestros espacios Real Madrid. Dime, tú como oyente habitual, ¿qué sensación tienes de espacios Real Madrid? ¿Qué es lo que te puede aportar o lo que te está aportando si es que te aporta algo? Sí, a mí la verdad es que es un espacio que me gusta mucho porque, bueno, al final solemos ser unos pocos, hay respeto y además la gente que traes, aparte de mi padre, por supuesto, creo que tiene una visión objetiva de lo que es el Madrid, de lo que es nuestro club y el fútbol en general y tienen opiniones que me parece que indica que son personas que tienen conocimiento de fútbol que al final es algo que a mí me gusta consumir, ¿no? Yo antes, por ejemplo, sí que perdía el tiempo pues, escuchando estos programas, El Chiringuito, programas muy sensacionalistas que aparecen en la televisión, que en el fondo lo que hacen es tener a gente enchufada a la pantalla sin decir absolutamente nada.
y joder, pues un espacio como este en el que venga gente que no tiene tanto nombre, ¿no? Que al final viene a dar su opinión abiertamente, sin importar un poco lo que puedan opinar los demás, pues a mí me gusta mucho, me parece muy entretenido y efectivamente siempre que puedo intento escucharos y si no, pues escucho cuando resubes el programa a las Muy bien. plataformas. Estupendo, David. Oye, Carlos, pues nada, se nos ha acabado el tiempo. Agradecerte sobre todo el que hayas aceptado y para mí ha sido muy especial teneros esta noche a los dos. Sabes que te profeso un gran cariño, una gran admiración y me ha dado mucha pena de verdad que no te haya tocado la entrada de la final de la Copa del Rey, porque honestamente me hacía muchísima ilusión poder compartir un rato con vosotros dos, especialmente contigo, que llevo mucho tiempo tratándote y te digo, yo no solo te considero un contertulio de exclusiva, sino te considero un amigo. Pues Gracias, igual Carlos. lo digo, Víctor, por supuesto, muchas gracias. Y efectivamente es una pena, no nos ha tocado. Fíjate, cuando me mandaste el WhatsApp con los números, hubo un momento que entendí que ese era el número de socio y no el número de petición. Y dije, por fin me ha tocado, por fin me ha tocado. Pero no, era el número de petición y tenía un número de petición anterior. Esto me pasa por haberlo hecho demasiado pronto, está claro. Una pena. Una pena, una pena. Bueno, lo que no ha sido una pena, David, es haberte tenido aquí en Espacios Real Madrid. Ha sido un magnífico debut. Me voy a plantear seriamente de darle algún día de vacaciones a tu padre para tenerte a ti y me vales como un añadido de la cuenta de Lumbreras Car. Nada, nada, darte a ti las gracias, Víctor. Para mí la verdad es que es un placer. A mí soy una persona a la que le gusta mucho hablar, charlar delante de gente, me escuchen, no me escuchen. Hijo, pues estar en este espacio IRM, pues me hacía mucha ilusión. Yo, vamos, ya como viste lo acepté sin pensar y tampoco me importaba de que hablásemos porque me apetecía participar en algo así. Y nada, que siempre que tengas ahí un hueco y quieras meter a alguien, yo estoy Sí, dispuesto a seguro, entrar. seguro, seguro, seguro. Yo tengo algunas ideas con respecto a la próxima temporada, que Dios mediante la haremos si todo sale bien y seguimos aquí vivitos y coleando. Todavía queda temporada y ya sabe Carlos que el próximo espacios que haremos será a ver si él se La previa. anima a la previa ¿cómo se llama? De la final de Copa, porque, hombre, los partidos grandes hay que hacer una previa para mantener las tradiciones. Yo ¿No, Carlos? sí, sí, vamos a ver, como buena persona racional soy tremendamente supersticioso. O sea que para el Madrid soy tremendamente supersticioso. Así que vamos, que decir, hago lo que sea para estar en la previa. No vaya a ser que porque no estemos en la previa vayamos a perder la Exactamente. semifinal con el City. Muy bien, pues eso será el próximo día, viernes 5 de mayo. Y nada, a deciros que a todos los que han estado, hayan sido pocos o han sido muchos, pues la verdad es que no alcanzo a ver porque a mí se me cierra constantemente la ventanilla. Daros las gracias por habernos acompañado y que este programa se va a subir de inmediato a la plataforma de Twitter para que cualquier persona lo pueda escuchar. Posteriormente lo subiré a iVoox y se lo enviaré a Pepe Collins por si le encaja en sus contenidos de su canal de YouTube, que también hay muchos madridistas que también les interesa Espacio Real Madrid. Y hasta entonces, muchísimas gracias a Carlos, muchísimas gracias a David y a la Madrid. Hola Madrid, un abrazo. A la Madrid, hasta luego. Un abrazo.